En algún momento de tu vida dejaste de ser quien eras para convertirte en quien pensabas que debías ser. Y en ese preciso instante perdiste tu conexión con lo divino. No porque Dios se alejara de ti, sino porque tú te alejaste de ti mismo. Durante años he estudiado a personas que experimentan lo que llaman el favor divino y descubrí algo inquietante. Ninguna de ellas es perfecta, ninguna cumple todos los rituales, pero todas tienen algo en común, una coherencia brutal entre lo que sienten y lo que muestran. Este manuscrito no te enseñará a rezar mejor ni a ser más espiritual. Te mostrará por qué tu única tarea divina es dejar de mentirte. Capítulo 1. El día que dejé de buscar a Dios. Fue un martes ordinario cuando me di cuenta de que había pasado 20 años de mi vida buscando a Dios en los lugares equivocados. No fue durante una meditación profunda ni en un retiro espiritual en las montañas. Fue mientras lavaba los platos, después de una discusión absurda con mi pareja sobre quién había olvidado comprar leche. Estaba ahí, con las manos sumergidas en agua jabonosa, sintiendo una rabia desproporcionada por algo tan trivial, cuando algo dentro de mí se quebró. No de manera dramática, sino en silencio, como cuando una grieta atraviesa el hielo. Durante años había acumulado libros de espiritualidad que prometían revelar los secretos del universo. Había aprendido mantras en sánscrito que no entendía. Había asistido a ceremonias donde fingía sentir lo que otros parecían experimentar. Había seguido protocolos de manifestación, como si el cosmos fuera una máquina expendedora que escupe milagros si introduces las monedas correctas. Y ahí estaba yo, frente al fregadero, sintiendo que toda esa búsqueda había sido una forma sofisticada de escapar de algo mucho más simple y aterrador. La verdad de quién era realmente en ese momento, con toda mi mezquindad, mi cansancio, mi confusión. La espiritualidad se había convertido en mi caparazón más elaborado. Cada vez que me sentía insuficiente, buscaba un nuevo maestro que me dijera cómo elevar mi vibración. Cada vez que la vida no respondía como yo esperaba, buscaba qué ritual me faltaba practicar, qué creencia limitante debía eliminar, qué bloqueo energético necesitaba sanar. Nunca se me ocurrió que quizás el problema no era que estuviera bloqueado, sino que estaba mintiéndome sobre lo que realmente sentía, lo que realmente quería, lo que realmente me dolía. Esa noche, mientras mi pareja dormía, me quedé despierto mirando el techo y me hice una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué pasaría si Dios no estuviera esperando que yo fuera mejor, sino que fuera real? ¿Qué pasaría si toda esa presión por ser más consciente, más elevado, más iluminado, fuera exactamente lo que me mantenía desconectado de lo divino? ¿Qué pasaría si la frecuencia que activa los milagros no es la de alguien que ha alcanzado la perfección espiritual, sino la de alguien que finalmente dejó de fingir? La tradición espiritual nos ha vendido la idea de que hay una escalera y que Dios está en el peldaño más alto esperando que subamos. Nos dijeron que necesitamos purificarnos, mejorar, trascender nuestras emociones básicas, controlar nuestros pensamientos negativos, elevar nuestra conciencia. Y mientras tanto, la vida real con sus platos sucios, sus discusiones triviales, sus frustraciones mundanas, quedaba ahí como algo que teníamos que tolerar hasta alcanzar ese estado superior donde finalmente seríamos dignos de la atención divina. Pero esa noche algo en mí supo con una claridad cristalina que toda esa narrativa era una mentira. No una mentira maliciosa, sino una mentira estructural que mantenía en funcionamiento un sistema entero de búsqueda externa. Porque si pudieras acceder a lo divino exactamente como eres ahora con toda tu confusión y tu imperfección, entonces no necesitarías maestros, ni cursos, ni retiros, ni libros.
No necesitarías toda esa industria de la iluminación que promete llevarte a algún lugar donde aún no estás. La verdad incómoda es esta: has estado buscando fuera lo que solo puede encontrarse dentro y has estado buscando en el futuro lo que solo existe en el presente. No hay ningún estado al que llegar, ninguna versión mejorada de ti que necesites convertirte para merecer conexión divina. El favor divino no es una recompensa por hacer las cosas bien. Es un estado que se activa cuando finalmente dejas de hacer teatro y permites que tu frecuencia real, la que emite tu corazón cuando nadie está mirando, sea la única que transmites. Esa noche no encontré a Dios. Dejé de buscarlo. Y en ese espacio vacío donde solía estar mi búsqueda desesperada, algo comenzó a aparecer. No era paz, ni iluminación, ni ninguna de las cosas que los libros prometían. Era algo más simple y más profundo. La posibilidad de existir sin editarme de sentir, sin justificarme de ser exactamente quien era en ese momento, con toda mi humanidad intacta. Y esa posibilidad resultó ser el único portal real hacia lo divino que había estado buscando en 1000 direcciones equivocadas. Capítulo 2. La mentira de la perfección espiritual. La industria espiritual moderna ha construido su imperio sobre una premisa tan sutil que la mayoría no la cuestiona. Necesitas mejorarte para ser digno de gracia divina. No lo dicen así exactamente. Lo envuelven en lenguaje más sofisticado. Dicen que necesitas elevar tu vibración, sanar tus traumas, limpiar tu energía, alinear tus chakras, reprogramar tu subconsciente. Pero el mensaje subyacente es siempre el mismo. Hay algo fundamentalmente equivocado en ti, tal como eres ahora. Y solo cuando lo corrijas, el universo te responderá. He observado este patrón durante años en comunidades espirituales, y lo que he visto es devastador. Personas hermosas con corazones puros que se destrozan intentando alcanzar un estándar de perfección que no solo es imposible, sino que es el obstáculo mismo que los separa de lo que buscan. Conozco a una mujer que pasó una década haciendo ceremonias de ayahuasca, buscando sanar su trauma de abandono. Después de cada ceremonia sentía que había liberado algo que había tocado fondo, que esta vez sí había llegado al núcleo de su herida. Pero el alivio duraba semanas, quizás meses, hasta que algo en la vida cotidiana la confrontaba con ese mismo dolor y el ciclo comenzaba de nuevo. Un día, durante una sesión de terapia ordinaria sin plantas sagradas ni rituales elaborados, su terapeuta le hizo una pregunta simple. ¿Qué pasaría si ese dolor no fuera algo que necesitas sanar, sino algo que necesitas aceptar que está ahí? Algo cambió en su rostro. Era como si por primera vez en años se le permitiera simplemente sentir su tristeza sin convertirla en un proyecto espiritual, sin necesidad de transformarla o trascenderla o integrarla o siquiera comprenderla. Solo permitir que existiera como parte legítima de su experiencia humana. 3 meses después, me contó que había experimentado más cambios reales en su vida que en todos esos años de trabajo espiritual intensivo. No porque hubiera sanado finalmente su trauma, sino porque había dejado de tratarse como un proyecto roto que necesita reparación. Su frecuencia cambió. No porque vibró más alto, sino porque dejó de fingir que vibraba distinto de cómo realmente sentía. La perfección espiritual es quizás la máscara más peligrosa que podemos usar, porque parece lo opuesto a una máscara. Parece autenticidad elevada, parece el resultado natural del trabajo interno. Pero lo que realmente es, en la mayoría de los casos, es una forma sofisticada de autorrechazo. Es decirle a tu ser actual, a tu experiencia presente, a tus emociones reales: no eres suficiente. Cuando seas más consciente, más sanado, más iluminado, entonces sí te aceptaré. El universo no responde a tu mejor versión,
responde a tu versión real, y tu versión real incluye días donde te despiertas sin motivación, donde juzgas a otras personas, donde sientes envidia o miedo o confusión. Incluye momentos donde no eres el testimonio ecuánime de tus pensamientos, sino que estás completamente identificado con la narrativa mental que te está destrozando. Incluye todas esas partes que la espiritualidad convencional te enseñó a rechazar como ego o sombra o baja vibración. Hace años conocí a un hombre que había pasado 20 años en ashrams, estudiando con maestros reconocidos, practicando meditación 12 horas diarias. Había alcanzado estados de conciencia que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Pero cuando salió de ese entorno y trató de vivir en el mundo ordinario, descubrió algo perturbador. Toda su práctica espiritual no lo había conectado con lo divino, sino que le había dado herramientas extraordinarias para disociarse de su humanidad. Podía observar sus emociones sin identificarse con ellas, lo cual sonaba muy espiritual hasta que te dabas cuenta de que básicamente había desarrollado una forma elegante de no sentir nada real. Podía mantener la ecuanimidad ante situaciones difíciles, lo cual parecía maestría, hasta que comprendías que había construido un muro tan sólido entre su ser y su experiencia que nada podía tocarlo realmente. No era paz, era anestesia emocional disfrazada de iluminación. Lo que lo salvó fue lo más trivial. Su padre enfermó de cáncer y en el hospital, frente a ese cuerpo, deteriorándose todas sus técnicas de desapego, se derrumbaron. Lloró como no había llorado en décadas. Sintió rabia contra el universo que se suponía era perfecto. Sintió desesperación y miedo y todas esas emociones que había aprendido a etiquetar como ilusiones del ego. Y en ese colapso total de su estructura espiritual, experimentó por primera vez en años algo genuinamente divino, la capacidad de estar completamente presente con lo que es, sin necesidad de transformarlo en otra cosa. La frecuencia divina no es la del maestro iluminado que ha trascendido todo sufrimiento. Es la del ser humano que puede estar con su sufrimiento sin convertirlo en evidencia de su inadecuación espiritual. Es la honestidad brutal de decir estoy destrozado y no sé cómo arreglarlo, en lugar de usar afirmaciones positivas para cubrir el dolor con una capa de optimismo fingido. Es el coraje de existir en tu estado actual, aunque ese estado contradiga todo lo que aprendiste sobre cómo debe verse alguien en su camino espiritual. Capítulo 3. La frecuencia que no puedes falsificar. Tu cuerpo es un detector de mentiras más sofisticado que cualquier tecnología humana. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada palabra que pronuncias genera una frecuencia electromagnética específica. Y aunque puedes controlar tus palabras y tus acciones, no puedes falsificar la frecuencia que emite tu sistema nervioso cuando hay una discordancia entre lo que eres y lo que finges ser. He trabajado con personas que hacen todo correctamente desde una perspectiva espiritual. Meditan, cada mañana repiten afirmaciones, practican gratitud, visualizan sus deseos, hablan de abundancia. Pero sus vidas no cambian. No porque el universo no les responda, sino porque la frecuencia que realmente están emitiendo, la que sale de su campo electromagnético cuando nadie está mirando, es la de alguien que está desesperadamente tratando de convencerse de que cree en algo que en el fondo no cree. La coherencia cardíaca, medida por el Instituto HeartMath, muestra algo fascinante. Cuando existe alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, tu campo electromagnético se vuelve coherente, ordenado, poderoso. Puede medirse hasta 3 metros alrededor de tu cuerpo. Pero cuando hay disonancia,
cuando estás diciendo afirmaciones positivas mientras tu cuerpo se contrae de miedo, o cuando hablas de amor mientras reprimes rabia, tu campo se vuelve caótico, fragmentado, débil. Y ese campo caótico es la frecuencia que realmente estás transmitiendo al campo cuántico que responde a todo. Conocí a una terapeuta que enseñaba manifestación. Sus talleres estaban llenos, sus redes sociales proyectaban abundancia total. Hablaba de prosperidad con convicción, enseñaba técnicas de visualización y reprogramación mental. Pero en privado me confesó que cada mes batallaba para pagar su renta, que sentía como fraude cada vez que alguien le pagaba por enseñar algo que claramente no estaba funcionando en su propia vida. Estaba atrapada en una disonancia brutal. Su marca personal requería que proyectara éxito, pero su realidad cotidiana era una lucha financiera constante. Durante años intentó resolver esto trabajando más en su mentalidad. Más afirmaciones, más visualización, más trabajo con creencias limitantes. Pero nada cambiaba fundamentalmente. Hasta que un día, durante una crisis nerviosa, tomó una decisión radical. Dejó de enseñar manifestación. Cerró su negocio, se permitió admitir que no tenía las respuestas y comenzó a trabajar en algo completamente diferente, algo que genuinamente disfrutaba, sin la presión de tener que demostrarse iluminada. En 6 meses, su situación financiera cambió completamente. No porque finalmente aprendió a manifestar correctamente, sino porque dejó de gastar toda su energía manteniendo una frecuencia falsa. Cuando dejó de fingir que todo era abundancia y simplemente admitió la verdad de su lucha, algo en su campo electromagnético se relajó, la disonancia se disolvió. Y paradójicamente, cuando dejó de intentar manifestar prosperidad, la prosperidad comenzó a fluir naturalmente. Esta es la verdad que la industria espiritual no quiere que sepas. Tu intención consciente tiene muy poco poder comparado con tu frecuencia inconsciente. Puedes visualizar millones de dólares mientras tu sistema nervioso está en modo supervivencia. Puedes recitar mantras de amor mientras tu corazón está cerrado por miedo al rechazo. Puedes hacer rituales de luna llena mientras tu cuerpo está contraído de vergüenza. Y en cada caso, la frecuencia real, la que el universo detecta, es la que sale de tu estado fisiológico, no de tus pensamientos optimistas. Los animales pueden detectar esta frecuencia instantáneamente. Un perro sabe si realmente estás tranquilo o si estás fingiendo calma mientras tu sistema nervioso grita peligro. Los niños pequeños tienen esta habilidad también antes de que les enseñemos a ignorar su percepción directa en favor de las palabras que escuchan. Y el campo cuántico, ese océano de posibilidades del que tanto habla la física cuántica moderna, tiene la misma capacidad. No responde a lo que dices que quieres. Responde a la frecuencia que realmente estás siendo. La autenticidad no es un valor moral, es un estado fisiológico. Cuando eres auténtico, cuando hay congruencia total entre tu experiencia interna y tu expresión externa, tu sistema nervioso se relaja, tu cortisol baja, tu variabilidad cardíaca mejora. Tu campo electromagnético se vuelve coherente, y en ese estado de coherencia genuina, no manufacturada, tu capacidad de influir en la realidad se multiplica exponencialmente. He visto esto una y otra vez. Personas que pasan años trabajando en su manifestación sin resultados, y luego tienen una crisis que los obliga a ser brutalmente honestos consigo mismos y con otros. Admiten que están perdidos, que no saben qué hacer, que tienen miedo. Y en esa vulnerabilidad desnuda, sin las capas de espiritualidad fingida, algo cambia. No en su técnica de manifestación, sino en su frecuencia basal.
El universo finalmente puede leerlos claramente, y cuando puede ser leído claramente, puede ser respondido claramente. La pregunta entonces no es cómo elevar tu vibración, es cómo dejar de falsificarla. Cómo quitar todas las capas de performance espiritual que has construido y permitirte existir en tu frecuencia natural, aunque esa frecuencia no se sienta muy iluminada en este momento. Porque tu frecuencia natural, incluso cuando incluye miedo o tristeza o confusión, es coherente, es real, y lo real siempre tiene más poder que lo perfecto. Capítulo 4. El Dios que responde al llanto real. Hay un momento en el proceso espiritual que nadie te advierte que llegará. Es el momento en que te das cuenta de que todas tus oraciones más elaboradas, tus rituales más complejos, tus afirmaciones más poderosas no han movido nada. Y luego en un instante de desesperación completa, cuando te derrumbas y lloras desde un lugar tan profundo que ni siquiera puedes formular palabras coherentes, algo responde, algo se mueve, algo cambia. He estudiado miles de testimonios de lo que la gente llama experiencias divinas o milagros o intervención universal. Y hay un patrón inquietante que emerge cuando los analizas sin el filtro de la espiritualidad convencional. Los momentos en que las personas experimentan verdadera gracia divina casi nunca ocurren cuando están haciendo todo correctamente desde una perspectiva espiritual. Ocurren cuando se han derrumbado completamente, cuando han llegado al límite de su capacidad de mantener la compostura, cuando finalmente se rinden a la verdad desnuda de su experiencia sin decorarla con lenguaje espiritual. Conocí a un hombre que pasó años tratando de manifestar sanación para su enfermedad crónica. Probó todo desde visualización hasta cirugía psíquica, desde rituales chamánicos hasta protocolos bioenergéticos. Mantenía una actitud positiva porque todos los libros decían que tu energía atrae tu realidad. Hablaba de su enfermedad como una oportunidad de crecimiento, como un maestro que le estaba enseñando lecciones valiosas. Pero por dentro se sentía como un fraude. Porque la verdad era que odiaba estar enfermo, que se sentía traicionado por su cuerpo, que estaba cansado de fingir que todo tenía un propósito divino. Una noche después de otro día de dolor intenso, algo en él se rompió. No de manera elegante ni consciente. Simplemente se derrumbó. Lloró con una ferocidad que lo asustó. Gritó al universo cosas que nunca se habría permitido pensar durante su fase de trabajo espiritual. Le dijo a Dios que si realmente existía, era un hijo de puta por permitir tanto sufrimiento innecesario. No pidió sanación, no hizo afirmaciones, solo expulsó todo el dolor, toda la rabia, toda la desesperación que había estado conteniendo bajo capas de espiritualidad performativa. Y algo extraordinario sucedió en ese espacio de honestidad brutal. Una paz que no venía de ninguna técnica de meditación se instaló en él. No era la paz fingida de quien está tratando de mantenerse positivo. Era algo más profundo. Era la paz de finalmente dejar de luchar contra lo que es. De dejar de pretender que está bien cuando no está bien. De permitirse ser exactamente tan destrozado como se sentía. Y en los días siguientes, su condición, que había sido estable por años, comenzó a mejorar de maneras que sus médicos no podían explicar. Esto no es un caso aislado. He visto el mismo patrón una y otra vez. La madre que pasó años orando por la sanación de su hijo y nada cambió, hasta que una noche se permitió sentir y expresar su rabia contra Dios por ponerla en esa situación. El empresario que hizo rituales de abundancia por años sin resultados hasta que admitió que se sentía como un fracasado y lloró la vergüenza que había estado ocultando. La mujer que visualizó el amor perfecto durante décadas, hasta que finalmente reconoció que se sentía indigna de ser amada.
y se permitió sentir ese dolor, sin intentar transformarlo inmediatamente. La vulnerabilidad real, la que no es performance, sino colapso genuino, parece activar una respuesta del campo que ninguna técnica espiritual puede manufacturar. Y la razón tiene sentido cuando entiendes cómo funciona la frecuencia. Cuando estás fingiendo fortaleza espiritual, cuando estás usando afirmaciones para cubrir dolor real, tu frecuencia está dividida. Parte de ti está diciendo una cosa, mientras otra parte está sintiendo lo opuesto. Esa división crea interferencia estática en tu señal. Pero cuando te derrumbas, cuando admites derrota, cuando dejas de intentar controlar cómo te ves o cómo suenas, algo fundamental cambia. Tu frecuencia se unifica. Ya no hay división entre lo que muestras y lo que sientes. Toda tu energía está fluyendo en una dirección, aunque esa dirección sea hacia el colapso completo. Y esa coherencia, incluso la coherencia de la desesperación, tiene más poder creativo que la disonancia de la falsa positividad. El campo cuántico o Dios, o como quieras llamar a esa inteligencia que responde a nuestra frecuencia, no está esperando que seas fuerte. Está esperando que seas real. Tu llanto genuino transmite una señal más clara que 1000 afirmaciones recitadas desde la cabeza sin permiso del corazón. Tu admisión desnuda de que no sabes qué hacer abre más puertas que toda tu planificación estratégica de manifestación. Tu momento de rendición total, cuando finalmente dejas de fingir que tienes el control, es paradójicamente cuando recuperas acceso al único poder real que existe. La capacidad de estar completamente presente con lo que es sin necesidad de convertirlo en otra cosa. Capítulo 5. Cuando las máscaras se caen. Hay una violencia silenciosa en la forma en que aprendimos a existir en el mundo. No es la violencia obvia de la agresión física, sino algo más insidioso. Es la violencia de cortar partes de ti mismo para encajar en moldes que nunca fueron diseñados para tu forma. Es la amputación constante de tu verdad para mantener la paz social. Es el asesinato diario de tus emociones reales en favor de las que son socialmente aceptables. Desde que somos niños, nos entrenan en el arte de la falsificación. No llores tan fuerte, no te enojes así, no seas tan sensible, no muestres tanto entusiasmo. Gradualmente, aprendemos que nuestra expresión natural es demasiado algo, demasiado intensa, demasiado ruidosa, demasiado necesitada, demasiado real. Y así comenzamos a construir máscaras, versiones editadas de nosotros mismos que son más aceptables, más cómodas, para otros más seguras de mostrar. Para cuando llegamos a la edad adulta, la mayoría de nosotros hemos olvidado que alguna vez existió un yo debajo de todas esas capas. Nos identificamos completamente con la persona que creamos para sobrevivir socialmente. Y luego, cuando la vida no funciona, cuando nos sentimos vacíos, o desconectados, o insatisfechos, buscamos respuestas espirituales. Pero el problema no es que necesitemos más espiritualidad. El problema es que necesitamos menos mentira. Vi esto claramente con una mujer que vino a consultarme después de años de trabajo espiritual intensivo. Había estudiado con maestros reconocidos, había hecho retiros de meditación, había practicado rituales elaborados, pero se sentía más perdida que nunca. Cada técnica que aprendía, cada práctica que integraba, parecía alejarla más de sí misma en lugar de acercarla. Le pregunté algo simple. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir rabia real sin intentar transformarla inmediatamente en algo más iluminado? Se quedó en silencio por un largo rato. Luego, algo en su rostro cambió. Me contó que hacía 3 años su mejor amiga la había traicionado profundamente, pero en lugar de permitirse sentir la rabia que surgió naturalmente, inmediatamente comenzó a trabajar en perdonar. Hizo rituales de liberación. Escribió cartas que nunca envió.
Visualizó luz sanadora fluyendo hacia la situación. Hizo todo lo que sus enseñanzas espirituales sugerían para procesar la situación desde un lugar elevado. Pero la rabia nunca se fue. Simplemente se enterró más profundo, cubierta por capas de trabajo espiritual. Le sugerí algo que la horrorizó. ¿Qué pasaría si por una vez dejaras de intentar ser espiritual con esto y simplemente permites que la rabia exista tal cual? No para actuar sobre ella, no para enviarla hacia la otra persona, sino simplemente para dejar que esté ahí en tu cuerpo sin intentar transformarla o trascenderla o comprenderla. Solo sentirla sin juicio, sin agenda, sin necesidad de convertirla en crecimiento o lección. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario sucedió. Cuando dejó de luchar contra su rabia, cuando dejó de tratarla como algo que necesitaba sanar, la rabia comenzó a moverse. No de manera destructiva, sino como energía que finalmente tenía permiso de fluir. Y debajo de esa rabia encontró tristeza. Y debajo de esa tristeza encontró miedo. Y debajo de ese miedo encontró algo que no había sentido en años: ella misma. Su yo real, sin editar, sin performance espiritual, sin necesidad de ser aceptable. Este proceso de permitir que las máscaras caigan no es cómodo. De hecho, es probablemente lo más incómodo que puedes hacer, porque cuando empiezas a quitar las capas de falsificación, inevitablemente enfrentas una realidad aterradora. La persona que creaste para ser amada no eres tú. Y si dejas de ser esa persona y muestras quién realmente eres, podrías perder cosas, podrías perder relaciones que solo funcionaban mientras fingías, podrías perder oportunidades que solo existían para tu personaje, no para tu ser. Podrías perder la aprobación de personas que solo te aceptaban en tu versión editada. Pero esto es exactamente donde ocurre la magia espiritual real. No en los rituales, ni en las técnicas, ni en las prácticas, sino en ese momento aterrador, cuando decides que preferirías ser rechazado por quien eres, que aceptado por quien no eres. Cuando decides que la incomodidad de la autenticidad es preferible a la seguridad de la falsificación. Cuando finalmente entiendes que la única cosa peor que ser visto completamente y rechazado es nunca ser visto en absoluto. El colapso de las máscaras sociales, que a menudo se siente como crisis nerviosa o despertar espiritual o muerte del ego, es en realidad el momento más sagrado que puedes experimentar. Es el momento en que tu frecuencia real, la que ha estado prisionera bajo capas de performance, finalmente tiene permiso de existir. Y cuando esa frecuencia auténtica, por primera vez en quizás décadas, puede transmitirse sin filtros, el universo finalmente te reconoce. Finalmente puede responderte. Porque por primera vez estás enviando una señal clara, no contaminada por la necesidad de aprobación o la estrategia de presentación o el miedo al rechazo. He visto personas perder todo su círculo social cuando dejan caer las máscaras. Amistades de décadas que se disuelven cuando ya no están dispuestos a participar en dinámicas falsas. Carreras que colapsan cuando ya no pueden fingir pasión por trabajos que odian. Relaciones románticas que terminan cuando finalmente admiten que han estado interpretando un papel. Y en medio de esa devastación aparente, algo milagroso emerge. Las conexiones reales comienzan a aparecer. Las oportunidades alineadas con su ser auténtico empiezan a manifestarse. La vida deja de ser una batalla constante por mantener estructuras falsas y se convierte en un flujo natural de experiencias que resuenan con quien realmente son. Capítulo 6. La coherencia que mueve montañas. Existe una física de la fe que no tiene nada que ver con creer en proposiciones religiosas y todo que ver con la alineación de tu frecuencia interna. La física cuántica
ha demostrado algo que los místicos siempre supieron, que el observador influye en lo observado, que la conciencia colapsa potencialidades en realidades, que tu estado interno literalmente moldea tu experiencia externa. Pero la mayoría de las personas malinterpretan completamente cómo funciona esto. La manifestación, como se enseña popularmente, te dice que necesitas pensar positivo, visualizar resultados deseados y creer que ya lo tienes. El problema es que todo esto ocurre en tu mente consciente, que representa menos del 5% de tu procesamiento total. El 95% restante, tu sistema nervioso, tu memoria corporal, tus patrones inconscientes, está transmitiendo una frecuencia completamente diferente. Y es esa frecuencia inconsciente la que realmente crea tu realidad, no tus visualizaciones conscientes. Puedes visualizar abundancia, todo lo que quieras, pero si tu sistema nervioso está en modo escasez porque creciste sin recursos y nunca procesaste ese patrón, entonces tu cuerpo está literalmente vibrando en escasez 24 horas al día. Y el campo cuántico responde a esa vibración somática, no a tus pensamientos optimistas. La coherencia verdadera ocurre cuando no hay separación entre lo que tu mente consciente piensa, lo que tu corazón siente y lo que tu cuerpo registra como seguro. Esto no se logra forzando tu sistema nervioso a creer algo mediante afirmaciones repetidas. Se logra sanando las heridas que mantienen a tu sistema en estado de supervivencia. Se logra procesando los traumas que le enseñaron a tu cuerpo que el mundo es peligroso. Se logra reconectando con verdades que tu ser siempre supo, pero que la sociedad te entrenó para dudar. Trabajé con un empresario que llevaba años tratando de manifestar éxito financiero. Había leído todos los libros de manifestación, había contratado coaches caros, había implementado rituales elaborados. Pero su negocio seguía en el mismo lugar año tras año, apenas generando suficiente para sobrevivir. Cuando exploré su historia, descubrí que su padre había quebrado financieramente cuando él tenía 10 años. La familia tuvo que mudarse de su casa a un apartamento pequeño. Su padre cayó en depresión severa. Y el niño, que era entonces, tomó una decisión inconsciente. El éxito financiero lleva a colapso y dolor. Ese decreto operativo estaba corriendo en su sistema nervioso cada día de su vida adulta. Conscientemente quería éxito, pero inconscientemente su cuerpo asociaba el éxito con trauma familiar. Así que cada vez que su negocio comenzaba a crecer, algo dentro de él saboteaba el proceso, no de manera obvia, sino en formas sutiles. Decisiones de último momento que no tenían sentido. Oportunidades que dejaba pasar. Una resistencia invisible que él mismo no podía explicar. El punto de quiebre llegó cuando dejó de intentar manifestar éxito y comenzó a procesar el trauma de su niño de 10 años. Cuando se permitió sentir el miedo que ese niño había sentido cuando todo colapsó. Cuando lloró por su padre, que nunca había podido llorar de niño porque tenía que ser fuerte. Cuando le permitió a su sistema nervioso finalmente descargar la energía congelada de ese trauma. No hizo esto para lograr éxito financiero. Lo hizo porque estaba cansado de cargar ese dolor sin procesar. Pero 6 meses después, su negocio había triplicado sus ingresos. No porque implementó nuevas estrategias de manifestación, sino porque su frecuencia interna cambió fundamentalmente. Su sistema nervioso ya no estaba transmitiendo peligro cada vez que miraba oportunidades de crecimiento. La coherencia emergió naturalmente cuando el conflicto interno se resolvió. Y en ese estado de coherencia genuina, su capacidad de crear resultados se multiplicó exponencialmente sin esfuerzo adicional. Esta es la verdad incómoda sobre la manifestación.
No puedes crear coherencia mediante técnicas mentales si tu cuerpo está en desacuerdo. Tu sistema nervioso que evolucionó para mantenerte vivo no le importa tus metas de manifestación, le importa tu supervivencia. Y si en algún nivel inconsciente asocia lo que deseas con peligro, entonces va a sabotear tus intentos de conseguirlo, sin importar cuántas visualizaciones hagas. La coherencia real, la que mueve montañas, emerge cuando hay alineación total entre todos los niveles de tu ser. Esto significa que tu mente consciente, tu corazón emocional y tu cuerpo somático están todos transmitiendo la misma frecuencia. No porque te forzaste a creerlo, sino porque sanaste lo que impedía esa alineación natural. No porque repetiste afirmaciones hasta convencerte, sino porque procesaste las experiencias que crearon la disonancia original. He visto esto una y otra vez con personas que experimentan lo que llaman milagros. Una mujer que sana de enfermedad terminal cuando finalmente se permite perdonarse por algo que hizo décadas atrás. Un hombre que encuentra el amor de su vida semanas después de dejar de buscar y aceptar que puede estar solo. Una pareja que concibe después de años de infertilidad cuando dejan de intentar controlarlo y se rinden a la posibilidad de que quizás no tendrán hijos. En cada caso, el milagro no ocurrió por técnica, sino por coherencia, por alineación, por la disolución de un conflicto interno que estaba consumiendo toda su energía creativa. La física de esto es simple. Cuando tu energía está dividida peleando contra sí misma, tu capacidad de influir en el campo externo es mínima. Toda tu fuerza se gasta en conflicto interno. Pero cuando tu energía se unifica, cuando todos los aspectos de tu ser están fluyendo en la misma dirección, entonces tienes acceso a un poder que no es suma de partes, sino multiplicación exponencial. Es la diferencia entre luz dispersa y láser. El láser no es más brillante porque tenga más energía, sino porque toda su energía está coherente, alineada, enfocada en una dirección. Tu trabajo espiritual, entonces, no es aprender más técnicas, ni adoptar más prácticas, ni elevar artificialmente tu vibración. Es resolver los conflictos internos que mantienen tu frecuencia fragmentada. Es procesar los traumas que mantienen tu sistema nervioso en alerta perpetua. Es sanar las heridas que le enseñaron a tu cuerpo que no es seguro tener lo que deseas. Y cuando esa sanación ocurre, la coherencia emerge naturalmente. No tienes que crearla, solo tienes que quitar lo que la estaba bloqueando. Capítulo 7. Tu única tarea espiritual. Después de años estudiando tradiciones espirituales de todo el mundo, después de observar miles de casos de transformación genuina, después de experimentar mi propio colapso y reconstrucción, he llegado a una conclusión radical. Tu única tarea espiritual es dejar de editarte. Eso es todo. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas dejar de ser quien nunca fuiste. Esta idea es tan simple que la mayoría la rechaza inmediatamente. Estamos condicionados a creer que el crecimiento espiritual requiere agregar cosas a quien eres. Más conciencia, más compasión, más sabiduría, más iluminación. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. El crecimiento espiritual real es un proceso de sustracción, no de adición. Es quitar las capas de condicionamiento que te separan de tu naturaleza original. Es desaprender las mentiras que absorbiste sobre quién deberías ser. Es soltar las máscaras que construiste para sobrevivir socialmente. Conocí a un monje que pasó 40 años en prácticas ascéticas tratando de alcanzar la iluminación. Meditaba 12 horas diarias, ayunaba por semanas, estudiaba textos sagrados hasta memorizarlos.
Se sometía a disciplinas que romperían a la mayoría de las personas, y aún así, al final de esas 4 décadas, sentía que no había avanzado nada, que había dedicado su vida entera a una meta que permanecía tan lejana como el día que comenzó. Entonces, tuvo un encuentro con un niño en el mercado. El niño simplemente estaba siendo un niño, riendo sin razón, fascinado por una mariposa, completamente absorbido en el momento presente sin ningún esfuerzo ni técnica. Y el monje tuvo una revelación devastadora. Ese niño estaba naturalmente en el estado que él había pasado 4 décadas intentando alcanzar mediante disciplina espiritual. La diferencia era que el niño no estaba tratando de ser iluminado. Simplemente era. No había separación entre su ser y su experiencia. No había observador separado de lo observado, solo presencia pura sin esfuerzo. El monje se dio cuenta de que todos sus años de práctica no lo habían acercado a la iluminación, lo habían alejado. Porque cada técnica, cada disciplina, cada esfuerzo por mejorar, reforzaba la idea fundamental de que no era suficiente tal como era, que necesitaba convertirse en alguien diferente para ser digno de gracia divina, y esa idea misma era el obstáculo, era la separación, era la ilusión de que necesitas llegar a algún lugar cuando ya estás ahí. Tu única tarea espiritual es recordar quién eras antes de que te dijeran quién deberías ser, antes de que absorbieras las expectativas de tus padres, las normas de tu cultura, las demandas de tu sociedad, antes de que aprendieras a suprimir partes de ti que eran demasiado algo, antes de que construyeras personalidades falsas para ganar amor o aprobación o seguridad. Hay una versión de ti que existe debajo de todas esas capas, y esa versión no necesita mejorarse, ni elevarse, ni iluminarse. Ya es completa, ya es divina, ya es exactamente lo que estás buscando convertirte. El proceso de regresar a tu naturaleza original es paradójicamente el trabajo más difícil que harás en tu vida. No porque requiera disciplina heroica, o técnicas complejas, sino porque requiere el coraje de soltar todo lo que te ha dado identidad y seguridad. Requiere estar dispuesto a perder la aprobación de personas que solo te aceptan en tu versión editada. Requiere arriesgar el rechazo que siempre temiste enfrentar. Requiere vivir sin las máscaras que te protegieron de ser visto completamente. Trabajé con una mujer que había construido toda su vida alrededor de ser útil, siempre disponible para otros, siempre priorizando necesidades ajenas sobre las suyas, siempre siendo la que resuelve problemas. Esta identidad le había ganado amor, admiración y un sentido de propósito, pero también la estaba matando lentamente. Vivía en agotamiento crónico, resentía profundamente las demandas constantes de otros, pero no podía parar porque sin ese rol no sabía quién era. Le sugerí un experimento radical. Durante un mes no ayudar a nadie a menos que genuinamente quisiera hacerlo sin obligación ni culpa. Solo hacer cosas que nacieran de un deseo real, no de un deber autoproclamado. La idea la aterrorizó, porque si dejaba de ser la que siempre ayuda, temía que la gente ya no la necesitaría. Y si ya no la necesitaban, ¿qué valor tendría? Su identidad entera estaba construida sobre ser indispensable. Las primeras semanas fueron tortura. Cada vez que alguien pedía ayuda y ella decía no sentía culpa abrumadora. Sentía que estaba siendo egoísta, mala persona. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Las personas que solo la valoraban por lo que hacía por ellas, naturalmente se alejaron. Y en el espacio que dejaron, comenzaron a aparecer conexiones diferentes. Personas que la valoraban por quien era, no por lo que hacía. Relaciones basadas en intercambio genuino, no en su utilidad constante.
Al final del mes me dijo algo que nunca olvidaré. Por primera vez en mi vida no sé quién soy y es lo más liberador que he experimentado jamás, porque todas las versiones de mí que conocía eran construcciones, roles que interpreté para ser amada. Y ahora que no estoy interpretando ningún rol, me doy cuenta de que quien realmente soy es un misterio. Y en lugar de aterrarme, ese misterio me emociona. Esta es la libertad que emerge cuando finalmente te permites soltar la necesidad de ser alguien específico. Cuando dejas de editar tu experiencia para que encaje con alguna imagen de quién deberías ser. Cuando te permites existir sin traducción, sin explicación, sin justificación. No sabes quién eres en el sentido de una identidad fija, y eso es precisamente el punto. Porque cuando no estás aferrado a ninguna identidad particular, puedes fluir. Puedes responder a cada momento desde tu verdad presente, no desde un personaje predeterminado. Tu única tarea espiritual es ser quien eres en este momento, aunque quien eres contradiga todo lo que pensabas que debías ser. Es permitir que tu experiencia real tenga prioridad sobre tu presentación aceptable. Es valorar la autenticidad más que la aprobación. Es elegir la incomodidad de la verdad sobre la seguridad de la mentira. Y cuando haces esto consistentemente, cuando te niegas a editarte, incluso cuando exponerte completamente te hace vulnerable, entonces algo milagroso sucede. Dejas de buscar a Dios afuera, porque te das cuenta de que la frecuencia divina que buscabas solo puede transmitirse cuando finalmente te permites ser completamente tú. Capítulo 8. El espejo del alma. La vida no es un examen que apruebas o repruebas. Es un espejo que refleja con precisión absoluta la frecuencia que estás transmitiendo en cada momento. Cada persona que entra en tu vida, cada situación que enfrentas, cada obstáculo que aparece, no es casualidad, ni castigo, ni prueba divina. Es el universo mostrándote exactamente qué frecuencia estás siendo en ese momento. Esta verdad es simultáneamente la más liberadora y la más aterradora que puedes aceptar. Es liberadora porque significa que tienes poder total sobre tu experiencia. Si no te gusta lo que el espejo refleja, puedes cambiar lo que estás transmitiendo. Pero es aterradora porque significa que no puedes culpar a fuerzas externas por tu realidad. No puedes decir que el universo está siendo injusto contigo o que Dios no responde tus oraciones. El espejo no juzga ni castiga ni recompensa, solo refleja. Pasé años ayudando a personas que se quejaban de patrones repetitivos en sus vidas. Siempre atraen parejas emocionalmente indisponibles. Siempre terminan en trabajos donde se sienten infravalorados. Siempre tienen amistades que eventualmente los traicionan. Y cuando explorábamos sus historias, invariablemente encontrábamos que no estaban atrayendo estos patrones desde afuera. Estaban transmitiéndolos desde adentro. La mujer que siempre atrae parejas emocionalmente indisponibles tiene un decreto interno que dice: no merezco ser prioridad de nadie. No conscientemente, por supuesto. Conscientemente desea desesperadamente una pareja presente y comprometida. Pero su sistema nervioso transmite indignidad. Su frecuencia dice: no soy suficientemente valiosa para que alguien me elija completamente. Y el universo, siendo el espejo perfecto que es, le envía exactamente personas que confirman ese decreto. No para castigarla, sino para mostrarle qué está transmitiendo para que tenga oportunidad de cambiarlo. El hombre que siempre termina en trabajos donde se siente infravalorado tiene un patrón profundo de no reconocer su propio valor. Busca validación externa porque internamente duda de su capacidad. Y cada trabajo que refleja esa duda no es el universo siendo cruel. Es el espejo mostrándole fielmente la frecuencia de autodevaluación que transmite constantemente.
Hasta que reconozca su valor internamente, el espejo seguirá reflejando situaciones donde otros tampoco lo reconocen. Esta mecánica del espejo funciona en ambas direcciones. También refleja frecuencias positivas. He visto personas transformar completamente sus vidas no cambiando sus circunstancias externas, sino cambiando su frecuencia interna. Una mujer que pasó años en relaciones abusivas comenzó a hacer trabajo profundo de amor propio. No afirmaciones superficiales, sino sanación real de heridas de infancia que le enseñaron que no merecía ser tratada bien. Conforme su frecuencia interna cambió de indignidad a valoración propia, algo extraordinario sucedió. Los hombres que antes la atraían, aquellos que reflejaban su falta de valor propio, simplemente dejaron de aparecer en su radar. No es que decidiera conscientemente ignorarlos, es que literalmente su campo electromagnético cambió de frecuencia y ya no resonaba con ese tipo de personas. Y en su lugar comenzaron a aparecer hombres diferentes, hombres que naturalmente la trataban con el respeto que ella ahora se daba a sí misma. El espejo reflejó su nueva frecuencia tan fielmente como había reflejado la anterior. La parte más difícil de aceptar esta verdad del espejo es que significa que tienes que soltar todas tus narrativas de víctima. No puedes decir más que la vida es injusta contigo, o que tienes mala suerte, o que el universo te ha abandonado. Porque si la vida es un espejo, entonces todo lo que experimentas es reflejo directo de tu frecuencia transmitida. Y aunque eso significa aceptar responsabilidad total por tu realidad, también significa que tienes poder total para cambiarla. Pero aquí está el truco que la mayoría no entiende. No cambias tu frecuencia mediante pensamiento positivo o visualización o afirmaciones. Esas son herramientas de la mente consciente que representa menos del 5% de tu ser. Cambias tu frecuencia sanando las heridas que crearon patrones disfuncionales, procesando traumas que mantienen tu sistema nervioso en modo supervivencia, reconectando con verdades sobre ti que la sociedad te entrenó para dudar. Trabajé con un empresario cuyo negocio colapsaba cada vez que comenzaba a tener éxito. Era un patrón tan predecible que podías cronometrarlo. Cada vez que sus ingresos alcanzaban cierto nivel, algo sucedía. Un cliente importante lo dejaba. Un socio lo traicionaba. Una inversión fallaba. Y cada vez él culpaba a circunstancias externas. Mala suerte, timing incorrecto, personas desleales. Pero cuando exploramos su historia, encontramos el verdadero patrón. Su padre había sido muy exitoso profesionalmente, pero ausente emocionalmente. El niño que era entonces asoció éxito con abandono emocional y tomó un decreto inconsciente: si soy exitoso, perderé conexión humana. Ese decreto operaba en su sistema nervioso cada día de su vida adulta. Así que cada vez que su éxito comenzaba a crecer, su frecuencia transmitía peligro. La conexión está en riesgo. Y el espejo perfectamente fiel reflejó esa frecuencia enviándole situaciones que colapsaban su éxito y lo mantenían en zona de seguridad emocional, aunque financieramente precaria. Cuando procesó ese trauma de infancia, cuando sanó esa herida original, cuando reconectó con la verdad de que puede tener éxito sin perder amor, su frecuencia cambió. Y automáticamente, sin esfuerzo consciente, su realidad cambió también. Su negocio creció más allá del punto de colapso habitual y se mantuvo estable. No porque aprendió nuevas estrategias empresariales, sino porque el espejo ahora reflejaba una frecuencia diferente. El espejo nunca miente. Si tu vida refleja escasez, es porque tu frecuencia transmite escasez, aunque conscientemente desees abundancia. Si tu vida refleja soledad, es porque tu frecuencia transmite indisponibilidad emocional, aunque conscientemente anheles conexión. Si tu vida refleja caos, es porque tu sistema nervioso está en estado caótico,
aunque conscientemente desees paz. El espejo es neutral, no tiene agenda, solo muestra exactamente qué estás siendo en niveles que tu mente consciente no puede percibir. Esta es la razón por la que tantas personas hacen trabajo espiritual por años sin ver cambios reales. Están tratando de cambiar el reflejo en lugar de cambiar lo que está siendo reflejado. Están usando técnicas mentales para convencerse de que vibran diferente, mientras su cuerpo, sistema nervioso y patrones inconscientes siguen transmitiendo las mismas frecuencias de siempre. Y el espejo, siendo perfectamente honesto, sigue reflejando esas frecuencias profundas, no las afirmaciones superficiales. Tu trabajo, entonces, no es cambiar el mundo externo. Es cambiar tu frecuencia interna y confiar en que el espejo reflejará ese cambio automáticamente. No es manifestar cosas específicas. Es sanar lo que mantiene tu frecuencia atrapada en patrones disfuncionales y permitir que tu frecuencia sanada atraiga naturalmente lo que está alineado con ella. No es controlar circunstancias externas. Es liberar las heridas internas que crean esas circunstancias y observar cómo la vida se reorganiza espontáneamente alrededor de tu nueva forma de ser. Capítulo 9. La reconciliación con tu esencia. Hay un momento en el viaje espiritual que marca el verdadero comienzo, aunque muchos lo confunden con el final. Es el momento en que dejas de intentar llegar a algún lugar y comienzas a regresar a casa. El momento en que entiendes que no necesitas convertirte en alguien nuevo, sino reconciliarte con quien siempre has sido debajo de todas las capas de condicionamiento y trauma y performance social. Esta reconciliación con tu esencia no es un evento único, sino un proceso continuo de reconocimiento. Es como conocer a alguien que ha estado viviendo en tu casa toda tu vida, pero a quien nunca prestaste atención porque estabas demasiado ocupado tratando de ser quien pensabas que debías ser. Y ahora finalmente te detienes, miras y dices, «Oh, aquí estás. Has estado aquí todo este tiempo». La esencia de la que hablo no es tu personalidad, ni tu identidad, ni tus roles sociales. Es algo más fundamental. Es la conciencia pura que observa todo eso sin identificarse completamente con nada de eso. Es el testigo silencioso que ha estado presente en cada momento de tu vida desde que naciste. Es esa parte de ti que permanece constante mientras todo lo demás cambia. Y reconectar con esa esencia es regresar al único lugar donde la paz genuina existe. Conocí a una mujer que dedicó 15 años a terapia tratando de sanar su trauma de abuso infantil. Probó todo desde terapia tradicional hasta EMDR, desde constelaciones familiares hasta trabajo con plantas sagradas. Y aunque cada modalidad le daba insights valiosos y momentos de alivio, siempre sentía que había algo más profundo que no estaba tocando. Una capa fundamental de dolor que ninguna técnica parecía alcanzar. Un día, durante una sesión ordinaria, su terapeuta le preguntó algo diferente. En lugar de explorar el trauma, le preguntó, ¿quién eras tú antes de que el trauma sucediera? No qué hacías o cómo te comportabas, sino quién eras en tu esencia. La pregunta la desorientó completamente. Nunca había considerado que existía una ella separada del trauma. Toda su identidad estaba construida alrededor de ser una sobreviviente de abuso. Toda su narrativa personal comenzaba con ese evento devastador. Pero cuando se sentó con la pregunta, cuando se permitió recordar quién era a los 3 años antes de que el abuso comenzara algo extraordinario, emergió. Se recordó a sí misma como una niña curiosa que hablaba con las flores, que creía que los árboles tenían personalidades, que pasaba horas observando hormigas, fascinada por su mundo en miniatura. Esa niña no sabía que era traumatizada porque aún no lo era.
No sabía que necesitaba sanarse porque aún estaba completa. Y entonces tuvo una revelación que cambió todo. Esa niña nunca dejó de existir. El trauma la cubrió como tierra sobre una semilla, pero no la destruyó. Todos estos años, mientras ella trabajaba desesperadamente en sanar su trauma, esa esencia pura seguía ahí intacta esperando ser reconocida. Y el verdadero trabajo no era sanar las heridas, era recordar que existía algo en ella, que las heridas nunca pudieron tocar. Esta es la reconciliación más profunda que puedes experimentar. No es integrar tus partes rotas, ni sanar tus heridas, ni transformar tu trauma. Es reconocer que hay algo en ti que nunca estuvo roto, que nunca necesitó sanación, que nunca fue tocado por ninguna de tus experiencias traumáticas. Es tu esencia, tu naturaleza original, la conciencia pura que eres antes de identificarte con cualquier historia sobre ti mismo. La mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de arreglar lo que creen que está mal en ellas. Trabajan en sus patrones disfuncionales, sanan sus heridas de infancia, procesan sus traumas. Y todo ese trabajo es valioso, pero puede convertirse en otra forma de autorrechazo si no reconocen que hay algo en ellos que nunca necesitó arreglo. Algo que ya es completo, perfecto, divino, exactamente como es. Trabajé con un hombre que había pasado décadas en terapia trabajando en su baja autoestima. Había rastreado sus patrones hasta su infancia, donde su padre constantemente lo criticaba y lo comparaba desfavorablemente con su hermano mayor. Había procesado esa herida desde todos los ángulos posibles, pero su sensación de inadecuación persistía sin importar cuánto trabajo hiciera. Un día le sugerí que dejara de intentar mejorar su autoestima y en lugar de eso explorara quién era antes de que esa herida se formara. ¿Quién era a los 2 años antes de que comenzara la comparación con su hermano, antes de que absorbiera el mensaje de que no era suficiente? La pregunta lo confundió, porque toda su identidad estaba construida alrededor de ser la persona con baja autoestima que necesitaba trabajar en amarse a sí mismo. Pero cuando fue a fotos de su infancia, cuando habló con su madre sobre cómo era de niño pequeño, algo emergió. Era un niño que reía constantemente, que abrazaba a extraños, que bailaba sin música solo porque sí. Ese niño no sabía que no era suficiente. No había comparación en su mundo aún. Simplemente existía con la confianza natural de alguien que no duda de su derecho a estar aquí. Y entonces comprendió algo fundamental. Ese niño sigue siendo él. La herida lo cubrió con capas de duda y autocrítica, pero no lo eliminó. Y todos estos años de trabajar en su autoestima eran otra forma de reforzar la idea de que algo estaba mal en él. Porque si necesitas mejorar tu autoestima, estás confirmando que no eres suficiente tal como eres. La verdadera sanación no vino de elevar su autoestima, sino de reconectar con la parte de él que nunca dudó de su valor, porque existía antes de que el concepto de valor fuera relevante. Esta reconciliación con tu esencia es el trabajo más sutil y más profundo que existe. No es dramático ni catártico. No produce momentos de revelación espectaculares. Es más como un susurro suave que dice, estoy aquí. Siempre he estado aquí. No necesitas buscarme ni convertirte en algo para merecerme. Solo necesitas recordar que existo debajo de todas las historias que crees sobre ti mismo. Y cuando reconectas con esa esencia, algo fundamental cambia. Ya no necesitas validación externa, porque tienes una fuente de valor interno que no depende de logros o aprobación. Ya no necesitas arreglarte porque reconoces que hay algo en ti que nunca estuvo roto. Ya no necesitas llegar a ningún lugar porque comprendes que el hogar que buscabas es el punto desde donde siempre has estado mirando. Capítulo 10. El coraje de ser quien eres. Al final de todo el trabajo espiritual, todos los insights, todas las revelaciones,
todo el crecimiento hay una prueba final que determina si realmente has integrado lo que aprendiste. No es una prueba que alguien más te da. Es una prueba que la vida te presenta en forma de una elección simple pero aterradora. Vas a vivir como quien realmente eres, aunque eso signifique perder todo lo que has construido alrededor de ser quien pensabas que debías ser. Esta es la encrucijada donde la mayoría de las personas retroceden. Han hecho el trabajo interno, han tenido los insights, han experimentado momentos de conexión profunda con su esencia. Pero cuando llega el momento de llevar esa autenticidad al mundo real, de dejar que las personas los vean completamente, de arriesgar el rechazo que siempre temieron, algo los detiene. Porque ser quien realmente eres no es solo un acto de autoconocimiento, es un acto de coraje radical que tiene consecuencias reales en el mundo. Conocí a un abogado exitoso que después de años de trabajo espiritual se dio cuenta de que odiaba su carrera. No solo estaba cansado o quemado, genuinamente odiaba lo que hacía cada día, pero había construido toda una vida alrededor de esa identidad. Su familia estaba orgullosa de él, sus amigos lo admiraban, su estatus social dependía de esa carrera. Y más importante aún, su sentido de valía personal estaba completamente entrelazado con ser un abogado exitoso. Durante 2 años vivió en esa tensión imposible. Por un lado, sabía con claridad cristalina que necesitaba dejar su carrera. Por otro lado, estaba aterrado de las consecuencias. ¿Qué dirían sus padres que habían financiado su educación? ¿Qué pensarían sus colegas? ¿Quién sería él si no era abogado? Todas sus relaciones sociales giraban alrededor de ese mundo. Toda su identidad estaba construida en esa profesión. El punto de quiebre llegó cuando su cuerpo comenzó a colapsar. Ataques de pánico, insomnio crónico, problemas digestivos severos. Su cuerpo estaba gritando lo que su mente no se atrevía a admitir. Esta vida es insostenible. Finalmente tomó la decisión. Renunció a su firma. Se mudó a una ciudad pequeña. Comenzó a trabajar en carpintería, algo que siempre le había fascinado, pero que nunca consideró una carrera legítima. Las consecuencias fueron exactamente tan devastadoras como temía. Su padre dejó de hablarle por 2 años. Sus amigos abogados se alejaron pensando que había tenido una crisis nerviosa. Su exesposa lo juzgó como irresponsable. Perdió la mayoría de su círculo social. Perdió el estatus que había trabajado décadas para construir. Perdió la versión de sí mismo que había presentado al mundo toda su vida. Pero algo más sucedió también. Por primera vez en décadas, despertaba sin ansiedad. Su cuerpo comenzó a sanar espontáneamente. Conoció personas completamente diferentes que lo valoraban por quien era, no por lo que hacía. Desarrolló una relación con su hija que era imposible cuando vivía en constante tensión. Y descubrió una paz que no sabía que existía. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de finalmente estar alineado consigo mismo. La paz de no tener que fingir. La paz de poder respirar completamente por primera vez en décadas. 3 años después me dijo algo que nunca olvidaré. Perder todo lo que construí alrededor de ser quien no era fue lo mejor que me pudo pasar. Porque me di cuenta de que todo lo que perdí eran cosas que solo existían para sostener una mentira. Las personas que se alejaron eran personas que nunca me conocieron realmente. El estatus que perdí era estatus que me hacía miserable. La identidad que solté era una prisión que me estaba matando lentamente. Y lo que encontré del otro lado fue algo que ninguna cantidad de éxito externo podría darme: la libertad de existir como soy. Esta es la verdad que nadie te dice sobre el camino espiritual. Eventualmente te pedirá que lo arriesgues todo. No como sacrificio dramático ni martirio heroico, sino como consecuencia natural de elegir la autenticidad sobre la aprobación.
Porque cuando finalmente decides vivir desde tu esencia, inevitablemente entrarás en conflicto con todas las estructuras que construiste alrededor de tu falsa identidad. Y tendrás que elegir mantener las estructuras o liberar tu esencia. La mayoría de las personas nunca llegan a este punto. Se quedan en el trabajo espiritual que es seguro. El trabajo que les da insights sin requerir cambios reales. El trabajo que los hace sentir más conscientes sin amenazar sus vidas actuales. Leen libros, asisten a talleres, meditan regularmente. Pero cuando llega el momento de aplicar lo que aprendieron, de dejar que su autenticidad desestabilice sus vidas cómodas, algo los detiene. El miedo al rechazo, el miedo a la pérdida. El miedo a descubrir que quizás no son tan valientes como pensaban. Pero aquí está la paradoja. El coraje de ser quien eres no es la ausencia de miedo. Es la disposición a sentir el miedo completamente y actuar desde tu verdad de todos modos. Es saber que podrías perder todo lo que has construido y decidir que vivir como alguien que no eres es una pérdida mayor. Es elegir el dolor agudo de la autenticidad sobre el dolor sordo de la falsificación crónica. Trabajé con una mujer que había pasado 20 años en un matrimonio donde fingía ser alguien que no era. No era un matrimonio abusivo ni obviamente disfuncional. Era simplemente un matrimonio donde ella había sacrificado tantas partes de sí misma para mantener la paz que ya no reconocía quién era. Su esposo no era una mala persona. Simplemente se había enamorado de una versión editada de ella que ella había presentado durante el noviazgo y ella había pasado 2 décadas manteniendo esa actuación. Después de años de trabajo interno, finalmente llegó a un punto de claridad. No podía seguir viviendo así. Necesitaba ser vista completamente o necesitaba estar sola. Así que tomó la decisión más aterradora de su vida. Le dijo a su esposo la verdad completa sobre quién era. No la versión suavizada ni la versión que él podría aceptar. La verdad desnuda de sus deseos, sus valores, sus necesidades, que había estado suprimiendo por décadas. Su mayor miedo era que él la rechazara. Y durante las primeras semanas parecía que ese miedo se materializaría. Su esposo estaba confundido, herido, enojado. No reconocía a la mujer con la que había estado casado. Se sintió engañado, traicionado. Y ella tuvo que sentarse con la posibilidad real de que su matrimonio terminara, de que su familia se fragmentaría, de que sus hijos sufrirían, de que ella perdería la vida que había construido. Pero algo extraordinario sucedió en ese espacio de vulnerabilidad total. Después del shock inicial, su esposo comenzó a abrirse también. Admitió cosas que nunca había compartido. Partes de sí mismo que también había estado suprimiendo para mantener la armonía. Y por primera vez en 20 años tuvieron conversaciones reales. No conversaciones sobre logística de crianza o finanzas o planes para el fin de semana, sino conversaciones sobre quiénes eran realmente como humanos. Su matrimonio no se salvó de inmediato. Pasaron por 2 años difíciles de reconstrucción. Pero lo que emergió del otro lado era algo completamente diferente. Ya no era un matrimonio basado en roles cómodos y expectativas mutuas. Era una unión entre 2 personas que se habían atrevido a mostrarse completamente con todos sus defectos y complejidades y bellezas ocultas. Y esa conexión, aunque más caótica y menos predecible, era infinitamente más viva que la estabilidad congelada que habían tenido antes. Esta es la promesa y el peligro del coraje auténtico. No garantiza que las cosas saldrán como quieres. Garantiza que serán reales. No promete que conservarás lo que tienes. Promete que lo que conserves será genuino. No asegura que serás aceptado por todos.
Asegura que quien te aceptará a ti, no a una versión fabricada de ti. El coraje de ser quien eres también significa estar dispuesto a decepcionar a personas que amas. Esta es quizás la parte más difícil, porque cuando finalmente decides vivir desde tu verdad, inevitablemente decepcionarás a personas que tenían expectativas sobre quién deberías ser. Tus padres que imaginaron una vida específica para ti, tus amigos que te conocieron en tu versión anterior, tu comunidad que espera que cumplas ciertos roles. Conocí a un hombre que creció en una familia profundamente religiosa. Desde niño le enseñaron que su propósito era servir a Dios, convertirse en líder de la iglesia, llevar el legado espiritual de su familia. Pero a los 30 descubrió que no creía en nada de eso. No por rebelión, sino por honestidad. Simplemente no resonaba con esas creencias. Había pasado décadas fingiendo fe que no sentía porque la alternativa era romper el corazón de sus padres. El día que les dijo la verdad fue el día más difícil de su vida. Vio dolor en sus ojos, vio decepción profunda, vio miedo por su alma eterna, y parte de él quería retractarse, decir que estaba confundido, que solo necesitaba más fe. Pero otra parte más profunda sabía que continuar mintiendo era traicionarse a sí mismo de una forma que ninguna decepción externa podría igualar. Su familia lo rechazó durante 3 años. No lo invitaban a reuniones familiares. Lo trataban como si hubiera muerto espiritualmente. Fue doloroso en formas que no podía anticipar, pero también fue liberador de maneras que no podía imaginar. Por primera vez en su vida no estaba interpretando un papel. No estaba tratando de ser quien otros necesitaban que fuera. Simplemente era quien era, sin disculpas, sin explicaciones, sin intentos de suavizar su verdad para hacerla más aceptable. Años después, su padre, antes de morir, le dijo algo que lo sorprendió. Siempre supe que estabas fingiendo. Podía verlo en tus ojos, y aunque me dolió cuando finalmente admitiste la verdad, también me dio esperanza, porque significaba que al menos uno de mis hijos tuvo el coraje de ser honesto. Y eso es más valioso que cualquier fe fingida. El coraje de ser quien eres no es un acto único heroico. Es una serie de decisiones pequeñas y constantes que tomas cada día. Es decidir decir lo que realmente piensas, aunque haga la conversación incómoda. Es elegir hacer lo que genuinamente quieres hacer, aunque otros no lo comprendan. Es permitir que tus emociones reales sean visibles, aunque te hagan parecer menos perfecto. Es existir sin traducirte, sin editarte, sin suavizar tus bordes, para encajar en espacios que no fueron diseñados para tu forma. Y aquí está la verdad final sobre este coraje. No se vuelve más fácil con el tiempo. Cada vez que eliges autenticidad sobre aceptación, sigues sintiendo miedo. Sigues enfrentando la posibilidad de rechazo. Sigues arriesgando pérdida. Pero lo que cambia es tu relación con ese miedo. Ya no te paraliza porque has probado algo que el miedo no puede tocar. La paz que viene de estar alineado contigo mismo. La libertad de no tener que sostener máscaras, la dignidad de vivir como quien realmente eres. Esta es la única espiritualidad real que existe. No rituales, ni técnicas, ni prácticas elaboradas. Solo el coraje constante de ser quien eres en un mundo que constantemente te pide que seas alguien más conveniente. Solo la valentía de sentir lo que sientes sin necesidad de transformarlo inmediatamente en algo más aceptable. Solo la disposición a existir completamente, aunque esa existencia completa te haga perder cosas que pensabas necesitar. Porque al final, cuando mires atrás en tu vida, la única pregunta que importará no será cuánto lograste, ni cuánta gente te admiró, ni cuán exitoso fuiste según estándares externos. La única pregunta que importará será esta:
¿Viviste como quien realmente eras, o pasaste tu vida entera interpretando papeles escritos por otros? Y la respuesta a esa pregunta determinará si tu vida fue tuya o si fue prestada. El favor divino que tanto buscas no es una recompensa por hacer las cosas correctamente. Es el estado natural que emerge cuando finalmente dejas de falsificarte, cuando tu frecuencia interna no está dividida entre quién eres y quien finges ser. Cuando toda tu energía fluye coherentemente porque ya no gastas la mitad de ella sosteniendo máscaras. Cuando el espejo de la vida finalmente puede reflejarte claramente porque finalmente te estás mostrando claramente. Y en ese momento de autenticidad total, cuando estás parado completamente desnudo de pretensiones sin armadura, sin performance, sin intentos de ser aceptable, es cuando descubres la paradoja final. Lo que pensabas que perderías al mostrarte completamente era exactamente lo que te impedía recibir lo que realmente querías. Las personas que te rechazarían por ser auténtico son personas con las que nunca tuviste conexión real. Las oportunidades que perderías por ser honesto son oportunidades que te habrían hecho miserable. La aprobación que sacrificarías por vivir tu verdad es aprobación que nunca alimentó tu alma. Y lo que ganas es algo que ninguna cantidad de éxito externo puede comprar. La posibilidad de dormir en paz, sabiendo que el día que viviste fue tuyo. La libertad de mirar a los ojos a las personas que amas sin esconder nada. La dignidad de saber que si pierdes algo por ser quien eres, entonces no era tuyo para empezar. Y la conexión con esa frecuencia divina que siempre estuvo esperando, no a que fueras perfecto, sino a que fueras real. Este manuscrito no termina aquí. Termina en el momento en que tomes la decisión que cambiará todo. La decisión de dejar de editarte, de soltar la necesidad de ser aceptable, de arriesgar el rechazo que siempre temiste a cambio de la libertad que siempre anhelaste. No hay técnica que pueda darte esto. No hay ritual que pueda manufacturarlo. No hay maestro que pueda hacerlo por ti. Solo existe tu disposición a mirar al espejo de tu vida, admitir lo que realmente ves ahí, y tener el coraje de cambiar no el reflejo, sino lo que está siendo reflejado. La divinidad que buscaste en templos, en libros, en maestros, en prácticas elaboradas, siempre estuvo en el lugar más simple y más aterrador, en tu capacidad de ser completamente quien eres, sin disculpas, sin traducción, sin necesidad de justificarte. En tu disposición a sentir lo que realmente sientes, aunque contradiga todo lo que te enseñaron sobre cómo debe sentirse alguien espiritual. En tu coraje de existir en tu frecuencia natural, aunque esa frecuencia no sea perfecta, ni elevada, ni iluminada. Porque resulta que Dios no estaba esperando que alcanzaras cierto nivel de conciencia. Estaba esperando que dejaras de fingir que ya lo habías alcanzado. No estaba esperando que sanaras todas tus heridas. Estaba esperando que dejaras de esconderlas. No estaba esperando que fueras perfecto. Estaba esperando que fueras real. Y en el momento en que finalmente te permitas ser real, completamente real, brutalmente real, sin filtros ni máscaras, ni performance espiritual, descubrirás algo que cambiará todo. Que la frecuencia que mueve montañas no es la de alguien que ha llegado, sino la de alguien que finalmente dejó de pretender estar en camino hacia algún lugar. Que el poder de crear tu realidad no viene de técnicas de manifestación, sino de la coherencia que emerge cuando dejas de estar en guerra contigo mismo. Que el favor divino no es algo que ganas, sino algo que recuerdas cuando finalmente te reconcilias con tu esencia. Este es el único mensaje que importa. Deja de buscar a Dios afuera y empieza a dejar de mentirte adentro. Deja de trabajar en ser mejor y empieza a aceptar ser real. Deja de intentar elevarte y empieza a permitirte sentir.
porque tu única tarea espiritual nunca fue alcanzar la iluminación. Fue soltar todo lo que te impedía reconocer que ya eres luz, solo que cubierta por capas de falsificación que te enseñaron a llamar civilización. El espejo de tu vida está esperando reflejar quién realmente eres. La pregunta es, ¿tienes el coraje de mostrarte completamente frente a él? Si estas palabras resonaron en algún lugar profundo de tu ser, si reconociste en ellas verdades que tu alma siempre supo, pero tu mente había olvidado, entonces tu trabajo comienza ahora. No en el futuro cuando estés más preparado. No después de que hagas más trabajo interno. Ahora en este momento, con toda tu imperfección intacta. Suscríbete a Archivos Vedados porque este manuscrito es solo el comienzo. Hay conocimientos más profundos esperando ser revelados. Grimorios de sabiduría ancestral que tu alma necesita recordar. Protocolos de autenticidad que la sociedad moderna enterró bajo capas de performance social. Pero más importante que suscribirte es esto. Cuando termines de escuchar, no dejes que estas palabras se conviertan en otra colección de ideas inspiradoras que archivas mentalmente sin aplicar. Elige una decisión pequeña, pero real. Una conversación donde dirás tu verdad, aunque incomode. Una situación donde sentirás tu emoción real sin intentar transformarla inmediatamente. Un momento donde te permitirá ser visto completamente sin máscara. Porque este manuscrito no fue escrito para informarte, fue escrito para confrontarte, para desmantelar la idea cómoda de que puedes alcanzar liberación espiritual sin liberar tu verdad, para recordarte que el único pecado real es vivir una vida que no es tuya. El favor divino que tanto anhelas está esperando del otro lado de tu honestidad brutal. Tu única tarea es atreverte a cruzar ese umbral.